Buenos días y bienvenidos al Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. Mi nombre es María Dolores Ouro y soy docente e investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja, en UNIR. El tema que voy a presentar en esta ponencia es el papel de la etimología y la influencia árabe en la toponimia de la Comunidad Valenciana en España. Todos conocemos que el castellano, el español, es una lengua romance derivada del latín, pero esto no implica que tenga en sus sustratos también otras fuentes como pueden ser el árabe, el griego, el inglés. Cada día entran en nuestro idioma muchos términos que hemos amadrinado y que forman parte de una cultura también, porque si entran en nuestro idioma es porque culturalmente quizás no tenemos o no disponemos de aquello que ellos introducen. Entonces es muy interesante, es muy enriquecedor y nos ayuda a tener una multiculturalidad en España. Es verdad que a ojos de los hablantes menos experimentados a veces no ven esas diferencias de términos con respecto a los orígenes, pero esto surgió en un viaje turístico por la Comunidad Valenciana y comprobando los paneles toponímicos que muchos de los pueblos y ciudades comenzaban por al o tenían en sus orígenes rápidamente un filólogo lo ve un origen quizás árabe. Es muy importante conocer esto para la traducción de textos, especialmente de textos generales y también de textos toponímicos. Como objetivo se ha propuesto analizar la importancia de la etimología, del origen de las palabras en esa traducción general de la toponimia de la Comunidad Valenciana. También es verdad que la metodología que hemos aplicado es comenzar la traducción por los siguientes pasos: evaluar el texto, evaluar el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, separarse del texto lo máximo posible, como buen traductor, traducirlo y finalmente verificar mediante la ayuda de diccionarios etimológicos si es correcto y si el destinatario final va a entender el mismo significado que en su origen. Bien, sabemos en nuestra discusión que los nombres propios conllevan en sí mismos la memoria y la cultura de las comunidades. Por ejemplo, en la cultura hebrea, el nombre definía el carácter de la persona que lo poseía. Por eso tardaban un tiempo en poner nombre a los hijos que nacían para ver cómo se estaba desarrollando su carácter. Bueno, en este caso se llamaría antroponimia o estudio del nombre de las personas, ¿verdad? Pero en el nombre de los lugares llamamos toponimia, en los cuales contemplamos aspectos como el origen, la forma o la evolución. Este estudio trata específicamente de los nombres de las localidades de la Comunidad Valenciana, algunos de ellos basado en un estudio metodológico de etimología. Bien, así vamos a ver algunas de las referencias, algunos ejemplos y sobre todo la base de ese origen, como pueden ser mediante orígenes apelativos, de abundancia de agua, de flora, etc. Así los topónimos apelativos simplemente, como es la cultura del agua, ¿no? La cultura árabe que nos ha transmitido, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, las acequias, la comunidad de las aguas, etc. Tenemos Ador,
que significa del agua de riego, ¿no? El turno cuando a uno le tocaba precisamente ese agua de riego. Algunos provienen de términos que se mezclan o se unen entre el árabe y el romance, como puede ser Rafel Buñol, que significa el raal del baño, otra referencia a las aguas también. Otros, pues continuando en esta línea de abundancia de agua, el caso de Aigües, claramente su nombre lo indica, ¿verdad? O Alcoleja, de Algualija, meandro, pues ¿por qué? Porque se encuentra en un recodo del río Frainos. Otros topónimos se remontan a la flora, la fauna, al clima, como Alcañiz, aunque Alcañiz, pues Vázquez lo hace proceder de las iglesias, término que no tiene que ver con la flora, con la fauna y el clima, pero que está ahí, que es un topónimo de origen árabe. Respecto a la geología, también, o el lugar de emplazamiento, tenemos, por ejemplo, Jalance, ¿no? Que viene de terreno flojo, suelto, de yeso, o Alfambra, que viene de la roja, o Albaida, que viene de la blanca. Bueno, en relación con los edificios, pues Aldaya, que significa aldea. Con respecto a torre, ¿verdad? Pues Alborge, que significa la torre, ¿no? Otros se refieren a edificios religiosos. Hay que hacer notar que realmente de edificios religiosos hay prácticamente nada, porque los edificios religiosos, debido a la religión diferente de Hispania o España con el topónimo árabe, ¿no? Pues la religión cambia, por lo tanto los edificios también. En este caso sí tenemos la iglesuela del Cid. Entre los nombres de oficios, si uno da un paseo por el casco histórico de Valencia, encontrará la calle del zapatero, la calle del albañil, etcétera, diferentes oficios de la época. Bueno, pues también tenemos esos topónimos basados en oficios, como es Alcalalí, ¿no? De los alfareros, o Alfarrasí, de los zapateros. Otros cuyo origen es agropecuario. Jérica deriva de sharika, o asociación, sociedad, empresa. Respecto a la localización de la red viaria, que en aquel momento era latina, de origen romano precisamente, pues los derivados como albalat, que significa camino empedrado, la forma de construir que habían tenido los romanos, o albalat de la ribera. Nombres de municipios que derivan de puente, por ejemplo, Alcántara de Xúquer. ¿Por qué? Porque es el puente sobre el Xúquer. Ejemplos de topónimos de ubicación. Pues Torres vendría de torrar, es el borde de los bordes, porque realmente se encuentra geográficamente en el límite conocido como Camp de Morvedre. Sería el último pueblo de ese límite, de esa zona de Camp de Morvedre. La etimología de los antropónimos son nombres que comienzan con los prefijos ben y beni, que significan hijo de. Entonces también entra dentro de algunos nombres, por ejemplo, Beni Cassin. Topónimos basados en personajes religiosos o agiónimos son muy raros, pues cuando llegaron los cristianos realmente que impusieron su religión, igual que los edificios, ¿verdad?, que hemos comentado antes, pues ya estaban ahí en esos momentos. Por lo tanto, hay muy pocos, por no decir prácticamente ninguno. Conclusiones. El estudio de la etimología de procedencia de los términos, ¿no?, de la Comunidad Valenciana ofrece una ayuda necesaria e imprescindible para la evolución y traducción de estos textos, de estos topónimos, de estos nombres. Cuando Jaime I creó el reino cristiano de Valencia, en la Ribera, pues más de la mitad de los nombres de los municipios eran de origen etimológico árabe. Muy importante e imprescindible consultar siempre diccionarios etimológicos, sea en línea o sea en papel, para poder entender la cultura de aquellos que estuvieron, que dejaron su huella, su preciosa huella en nuestro país, y que nos ayuda a entender el origen y la traducción correcta de esos términos.
Hasta aquí ha llegado nuestra ponencia, por lo tanto, pues muchas gracias por su atención y si quieren profundizar más en este interesante tema, estará a disposición el artículo en el cual se ahonda, se profundiza y encontrará mucho más material de ayuda en su, pues si no es investigación, en su placer simplemente de la lectura y del conocimiento. Gracias, buenos días.